Nos hemos juntado las columnas de Valencia, de Alicante y de Murcia y nos hemos solidarizado con una petición previa que nos llegó desde la organización de Castilla-La Mancha, más concretamente de la zona de Zafra, que quiere el gobierno de Cospedal quiere construir un cementerio nuclear y hay una gran movilización social contra ese cementerio. Pues como no podía ser de otra manera, por supuesto nos hemos solidarizado con las gentes de Zafra y toda la contornada. Hemos estado aquí protestando. Las gentes de Valencia, de Alicante y de Murcia hemos hecho una paraeta técnica para confluir las columnas y ahora en breve nos dirigimos a Tarancón para seguir con nuestra actividad. Hemos tenido problemas con la alcaldesa de Tarancón, donde por 2 veces nos ha denegado un espacio público donde pasar la noche, con el consiguiente frío que sabemos que hace por estas zonas por la noche, y al final, pues al igual que Almansa, han tenido que recular ante la presión popular y cedernos el espacio que les exigíamos. Gracias a la presión vecinal, a la presión de los colectivos de los lugares que estamos visitando, pues estamos durmiendo, por lo menos hasta la fecha, bajo techo. Cada día que andamos, cada paso que damos, vemos más cerca las puertas de Madrid y eso nos sigue animando y nos sigue diciendo que tenemos que seguir. Los vecinos realmente es espectacular cómo nos reciben, entre aplausos, sonrisas y algunas lágrimas que otras de emoción, y eso nos anima mucho a seguir hacia adelante.